harías si te dijera que un pequeño tumor del tamaño de un grano de arroz puede cambiar tu capacidad visual, cambiar tu personalidad y también hacer incluso crecer algunas partes de tu cuerpo como las manos y la cara? De eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar acerca de la glándula maestra, de la glándula hipófisis. Y sin embargo, también quiero hablar acerca de cómo un tumor en la glándula hipófisis no es una sentencia de muerte, es una solución tecnológica. Para eso, en EndoHack, hoy vamos a recibir a la doctora Andreina Acevedo, neurocirujano y especialista en cirugía en la base de cráneo, realizado a través de un fellow en Argentina y además neurocirujano del Hospital Vargas de Caracas y parte de nuestro equipo en WeCare. Bienvenida, Andre. Gracias, Fer, por invitarme a tu podcast. A que es tu espacio, porque Andre es de la casa. Andre está con nosotros en WeCare y hace vida en la unidad. Además es la mano que nos ha ayudado a resolver toda la patología tumoral hipofisiaria que manejamos. Así que sin duda alguna estamos ante la persona ideal para conversar acerca de este tema. Yo creo que para eso, Andre, cuando yo hablo de hipófisis muchas veces con mis pacientes, yo siento que ellos perciben que eso es como una cosa así mística religiosa. ¿Dónde queda la hipófisis? ¿Qué es lo que hace ella? ¿Nos puedes hablar acerca de dónde está ella? ¿Qué es la glándula hipófisis? Bueno, vamos a imaginarnos en el sistema endocrino, que es lo que tú manejas, una orquesta sinfónica. El director de esa orquesta es la hipófisis. ¿Dónde se encuentra? En la base del cráneo. ¿Pero dónde está eso? Bueno, está situado en un área que llamamos la silla turca. La silla turca está en la base del cráneo, ¿ok? Está asentada en un hueso que llamamos efenoides y ese hueso efenoides, su porción medial, es la silla turca, que tiene como unos pilares tal cual, como una silla turca, hacia adelante y hacia atrás, que llamaremos apófisis. Y ahí adentro está la hipófisis. La hipófisis tiene dos partes. Una mía y una tuya. ¿Cómo? Una mía y una tuya. Correcto. Una adenohipófisis y una neurohipófisis. Neurohipófisis, correcto. Entonces, la adenohipófisis es la porción secretora y productora de hormonas que van a liderar la secreción en órganos blancos como la tiroides, la glándula suprarrenal y entre otras glándulas a nivel endocrino. Entonces, ¿qué pasa con la hipófisis y por qué pueden haber tumores acá? Tumores de cualquier índole, o sea, dependiendo de la estirpe celular, pueden ser meningiomas, adenomas, pueden ser tumores vestigiales de células embrionarias como los quistes de la bolsa del Rathke. Entonces, va a priorizarse el hecho de definir primero de dónde viene la lesión, qué estructuras están implicadas cuando tenemos un tumor alojado en la silla turca. Yo creo que ustedes vean lo que acaba de hacer Andreina, ¿no? Porque Andreina es una cosa seria. O sea, se vino al podcast con unas láminas, un marcador, una cosa. Ya vamos a ver. Y así además, yo tengo esa vena docente. Las tenemos, las tenemos. O sea, si mi profe de mi diplomado de docencia de la UNIMED me ve haciendo cosas que no son didácticas, entonces me va a regañar. No, pero además es que eso es lo que tanto disfruto de conversar acerca de un área que nos apasiona tanto como la patología tumoral hipofisiaria, porque André tiene una capacidad para explicarle, una sensibilidad que uno poco ve, y no lo estoy diciendo porque André sea mi amiga, que también, ¿sí? Que claro también. Que sí. No, es porque además conozco su preparación. Andrea comenzamos ambos, yo en medicina interna y Andrea en neurocirugía. Uno hace 2 posgrados, que los neurocirujanos todavía no se han graduado. Sí, de lo largo que... Pero desde ahí tenía esa habilidad. Y uno se queda. Andrea está explicando la hipófisis, yo estoy escuchándola atentamente de cómo es. Yo espero que eso les ayude mucho, porque el diagnóstico de una patología hipofisiaria siempre viene cargado de mucho miedo, por el hecho de que el paciente no sabe dónde está la hipófisis. Nunca había escuchado lo que era esta glándula y entonces ahora cómo es que me está produciendo un tumor. Da mucho miedo. Y la manera en la que quiero que hoy conversemos, Andrés, es justamente acercándole esto que es bastante complejo porque no lo podemos negar en el manejo, de la forma más sencilla, porque lo conozco, o sea, sé que hemos tenido casos muy complejos y André con una manera muy sutil explica de la manera más correcta para que los pacientes, así que cuando saquen la lámina presten la atención que les va a explicar algo importantísimo. Que si está oyendo, exacto. Bueno, intente ver a YouTube también, si solo no está escuchando vaya a YouTube, pero si no, imagínenselo, ¿sí? Imagínenselo con la descripción tan clara que nos va haciendo Andreina, pero
Desde el punto de vista morfológico, a mí siempre me ha gustado mucho compararla. Por eso quizás la glándula hipófisis y la glándula adrenal son dos glándulas que tienen un comportamiento distinto. Es cierto que todas las glándulas son súper especiales si se lo pregunto a un endocrino, pero la glándula hipófisis y la glándula adrenal, por su origen, es un punto de unión muy es el hijo bueno. favorito. Bueno, es el hijo favorito. No voy a decir eso porque la tiroides también la quiero y el páncreas mucho más, pero la hipófisis tiene un lugar especial, sí. Pero más allá de eso, es eso que... dicen las madres también. Sí. Y que no tengo un hijo favorito, lo quiero, y es mentira. Pero no, es que embriológicamente es muy complejo comprenderla. Es una glándula que tiene verdaderamente una complejidad técnica interesante. Por eso hago referencia a la adrenal también, porque ambos son un punto de unión perfecto entre lo endocrino y lo neurológico, y que además es una muestra de la simbiosis tan necesaria entre lo que es sistema nervioso y endocrinológico. Así es. Sí, pero bueno, André, ¿cuáles son esos señales de alerta para un paciente? O sea, ¿cuáles son esos síntomas que tú le podrías decir al paciente, oye, si te está pasando esto, piensa en que puede estar ocurriendo una patología tumoral hipoficiaria? Bueno, depende, porque las alteraciones de un LOE celar o de un LOE hipofisario o un LOE en silla turca, cualquiera de estos son sinónimos a partir de ahora, puede tener síntomas diversos dependiendo de la naturaleza del tumor. Entonces, hay tumores que crecen muy rápido y no me quiero ir a lo técnico, pero realmente es porque histológicamente hablando, las moléculas que produce la hormona es más pesada desde el punto de vista molecular. Sí. Entonces, esta célula crecerá más rápido. Es el caso de los macroadenomas, productores de prolactina o productores de hormona de crecimiento. Entonces, en estos casos, el déficit visual, que no es más que la compresión del nervio óptico hacia arriba, en la proyección de ese tumor hacia arriba, porque es la parte de menor presión, de menor tensión del diafragma celular y suele crecer la hipófisis hacia esa zona. Entonces, ¿qué tenemos allí? El quiasma óptico. Entonces, podemos tener déficit visual. Hay proyecciones de estos tumores que erodan o erosionan el piso de la silla turca y las paredes laterales y se van a ir hacia una zona que vamos a llamar seno cavernoso. En esta zona encontramos la arteria que lleva la mayor cantidad de sangre hacia el cerebro, que es la arteria carótida. Hay un seno venoso en donde ella está inmersa y en ese seno venoso hay una serie de nervios que se encargan de la movilidad del ojo. Entonces puedo tener una parálisis de los músculos extraoculares del ojo en un tumor hipofisario. Yo no las quise interrumpir porque es una manera muy sutil de explicarla. Yo les prometo que aquí en el medio están viendo ahorita un resumen gráfico de lo que nos está mostrando Andreina. Y el déficit bioquímico, que no necesariamente necesito un tumor que destruya la silla turca. Yo con un tumor de 2 milímetros, de 3 milímetros, puedo bioquímicamente crear una cascada metabólica y una cascada endocrinológica que haga o que tenga la necesidad de ser resuelto quirúrgicamente, como es el caso de los tumores productores de ACTH. Así. Que es una verdadera tormenta perfecta. Que es una tormenta para el paciente, perfecto. Porque pacientes que tienen 24, 30 años pueden cursar con obesidad, estrías rojas, hipertensión, entre otros. Disglucemias, o sea, alteración de la glucosa. Entonces, esos son síntomas bioquímicos. Sí. Y otros síntomas que pueden llevar al paciente a la consulta es la secreción de leche a través de las mamas. Entonces, la galactorrea, llamada así, a esta secreción de una secreción como lechosa, entonces esto nos va a hacer pensar en primera instancia de un a mí me gusta explicarlo desde el punto de vista gráfico, como que tenemos dos fenotipos de expresión de este grupo de tumores, ¿sí? Lo mecánico y lo funcional, que así funciona todo en los tumores endocrinos, ¿no? Todo lo que es tumores endocrinos, mientras es más chiquito, echa más broma. En frasco pequeño
El veneno viene en frasco pequeño. No eso sí. porque yo mido casi que No, metro y no medio. estamos haciendo referencia a nadie, sí. Pero la verdad es que sí, mientras más pequeño sea el tumor, probablemente tiene más posibilidad de secretar hormonas. Eso no siempre se cumple, ¿sí? Eso no siempre se cumple, Es así. pero es lo más común. Entonces, y eso pasa en todas las glándulas cuando hablamos de tumores. Y es lógico. Una célula que tiene una capacidad de síntesis tan grande como la hipófisis, en lo que duplica su número de células, pues va a tener un valor muy alto de esa hormona. Y entonces va a haber oportunidad de que el paciente tenga las expresiones clínicas. Eso llamamos nosotros síndromes de secreción no controlada de hormonas hipofisiarias. Y ahí vamos a tener varios, ¿sí? Si son prolactinas, si es la prolactina la que se está produciendo en exceso, entonces, bueno, vamos a tener galactorrea, secreción de leche materna, alteración del ciclo menstrual en la mujer o disfunción gonadal en el hombre, hipogonadismo en el hombre. ¿Sí? Que es disfunción eréctil, eyaculación precoz, ganancia de peso, síntomas depresivos. ¿Sí? En el caso de la acromegalia, exceso de hormona de crecimiento, vamos a tener entonces cambio en la morfología. Aumento del tamaño de la lengua, aumento del tamaño de la nariz, los dedos se ponen más grandes, los anillos ya no te quedan. Exactamente. No te quedan los zapatos. Lo cambiaste, uno no cambia de talla de zapato a los 45 años. ¿Sí? O sea, entonces, si eso empieza a ocurrir, es un síntoma de alarma. Por supuesto que hipertensión y diabetes también puede estar allí en el medio. Si es cortisol, entonces ya Andrés nos los dijo. Pacientes que ganan peso, estrías violáceas, caída del pelo, jiba, que es la espalda, ¿sabes?, doblada, y adicionalmente hipertensión o diabetes también. Y así, cada uno de ellos. Los demás son muy raros, ¿sí? Los de la tiroides, por ejemplo, cuando hay un exceso de hormonas tiroides, son muy raros, son muy infrecuentes, pero cursan como un hipertiroidismo. El paciente ansioso, agitado, tembloroso, ¿sí? Esos son los síntomas similares. Y el otro lado es el compresivo. Los pacientes que tienen entonces síntomas de compresión del quiasma. Y ya nos los dijo Andrés. Alteración del campo visual, erosión, evidentemente parálisis de los movimientos de los ojos, todas estas cosas. Pero, Andrés, esta información se los dejo porque creo que es muy importante que lo empecemos a conversar, ¿sabes? Mira, ¿cuáles son estos signos de alarma que tú tienes que ver para los fenotipos secretores o para los no fenotipos secretores? Pero hay algo que quizás me parece sumamente importante, que es que al final cuando tú le dices al paciente que tiene un tumor, el miedo los paraliza y muchas veces considera que ya es un tumor cerebral, o sea, está en mi cabeza, entonces me van a tener que abrir el cráneo y eso es muy doloroso y de mucho miedo. Y es entendible que el paciente lo tenga, pero nadie mejor que tú para desmitificar todas estas cosas. Realmente la cirugía transcraneal, como le decimos, o sea, abrir el cráneo, ¿es la indicación formal para la mayoría de los tumores hipofisiarios en este momento? No, depende del tipo de tumor, pero en este momento y con la tecnología y el advenimiento de las ópticas que tenemos ahorita, incluso disponibles en nuestro país, no es la cirugía transcraneal el gold estándar para la resolución de tumores de la silla turca. ¿Cuál es el gold estándar? La cirugía transesfenoidal endoscópica transnasal. ¿En qué consiste? Bueno, en que con un equipo de ópticas, tal cual como cuando el cirujano te opera por laparoscopia, bueno, nosotros operamos con un equipo que se llama endoscopio y es un equipo de ópticas que se introducen a través de la nariz con un aparato como un tubular. Entonces, esta camisa de trabajo nos permite llegar a la base del cráneo, justo donde está el problema, descomprimir la silla turca e incluso en pacientes que tienen proyección del tumor hacia la región supracelular, podemos descomprimir a esos pacientes y ofrecerles una resolución quirúrgica adecuada. Tener diagnóstico, es decir, obtener muestra de ese tumor para, desde el punto de vista anatomopatológico, tipificarlo. Ahorita con la nueva clasificación de la OMS de estos tumores, podemos ya tener terapia molecular. Muy dirigida. Diagnóstico molecular y terapia dirigida. Entonces, oye, creo que por supuesto que da miedo. Da miedo, sí, claro. O sea, si a uno le dicen que le van a quitar un lunar y va con miedo. Uno y es en la piel. Paciente, sí. Por supuesto, pero yo lo que le digo a mis pacientes es, claro que es un riesgo. Sí. Y es un riesgo que
asumimos juntos, ¿no? Porque es una relación de corresponsabilidad. Así. ¿Ok? Nosotros como equipo quirúrgico y el paciente, pues como paciente, porque también tiene que aportar una confianza hacia el equipo. Confiar en en el plan. Confiar en el plan, como digo yo, para poder que tengamos unos buenos resultados. Pero debemos estar sentados todos en la mesa. ¿Qué te debe dar más miedo? ¿Tomar la acción de resolver el problema o dejar que el problema siga allí? Tomando más espacio, comprimiendo aún más estructuras y sobre todo aquí me quiero detener y hablarles acerca del antes y después de esta cirugía. El antes y después no es como una cirugía y no quiero desmeritar el trabajo de otros colegas, pero no es un antes y después como una cirugía estética. No. Exacto. Un antes y después puede implicar un paciente que ve a un paciente que no ve. Es decir, si nos tardamos en hacer una resolución quirúrgica en un paciente que tiene ya déficit visual en campos laterales, ese déficit visual puede hacerse aún mayor a medida que va pasando el tiempo porque el nervio óptico es muy sensible a esas presiones. Entonces podemos tener una pérdida de la visión completa y cuando entramos con un paciente con una pérdida de la visión que dice, bueno, ya me decidí o ya definitivamente tengo que hacerlo, el médico va sobre ese deterioro neurológico a descomprimir, pero sin garantía de mejoría. De que eso pueda mejorar, porque ya hay un daño instaurado. Entonces eso es muy importante. Sí, que quizás el miedo no se convierta en esa barrera que nos impida tener una mejor calidad de vida posterior, aunque reconocemos que cualquier tipo de cirugía da miedo y mucho más una cirugía que es de cráneo, aunque los que la vemos en las manos adecuadas, pues vamos a ver los resultados que nos impresionan, ¿no? Porque quizás hace unos años atrás, cuando no había tecnología, cuando no había la seguridad quirúrgica que hay ahora, el postoperatorio verdaderamente era complejo. Y muchos de nuestros pacientes colocan pues ahí en internet tumores de hipófisis y te va a mostrar un cráneo abierto con una cirugía que es compleja. Y esa no es la realidad de hoy, gracias a Dios porque bueno, todos vamos mejorando y de eso se trata en DOHAC, de mostrar también a las tecnologías, cómo la tecnología nos puede ayudar ahora a mejorar todas estas patologías. Es que es un trabajo en equipo, porque cuando el diagnóstico lo hace el endocrino y el neurocirujano finalmente evalúa al paciente y solicita los estudios de imagen específicos, porque debe solicitar estudios de imagen específicos, entonces entra el radiólogo y el trabajo del radiólogo es muy importante porque con base en esta clasificación del tamaño del tumor y la extensión del tumor, nosotros vamos a definir metas realistas para la cirugía. Entonces, mira, esta porción se puede quitar y esta porción que está al lado de la carótida, que es esta arteria que ya les comenté, que lleva gran cantidad de sangre al cerebro, quirúrgicamente no es seguro meterse allí, pero teniendo un diagnóstico mucho histológico, ahí entra el anatomopatólogo, entonces podemos ir a una terapia coadyuvante, bien sea endocrinológica o radiante, y ahí entra el radiooncólogo. Entonces es un trabajo en equipo. En equipo, es que en hipófisis no hay forma de no trabajar en equipo. El que no trabaja en equipo, y además un equipo verdaderamente integrado, no va a tener buenos resultados. Yo creo que eso es un plus adicional, sí, el hecho de poder estar adecuadamente formado. O sea, cuando cuando empezamos esta nueva era de la clasificación de tumores de hipófisis, yo estaba todavía en el posgrado y hablábamos acerca de los factores de transcripción como una cosa así súper compleja que no íbamos a tener acceso. Trabajamos muchísimo en mi posgrado para tenerlo y en ese momento empezamos a hacer los primeros factores de transcripción en Venezuela y empezar a reclasificar esos tumores pues nos dio muchísimas herramientas de aprendizaje. Allí pues evidentemente conocer ahora la utilidad clínica de los factores de transcripción nos ha enseñado a ver también oye, ¿cómo no lo estábamos haciendo tan bien antes? ¿Sí? Así es. Y lo vemos en la práctica. ¿Cuántas veces le dábamos cabergolina a un paciente y era un gonadotropo? O sea, no respondía evidentemente a la cabergolina y el paciente no tenía buenos resultados. Y además, entonces, cuando uno le da la cabergolina, el tumor se pone más duro. Y entonces, cuando finalmente lo va a operar la neurocirujano, pues Andrés es la que sufre. Y los resultados no son los mejores, porque es un tumor duro cuando él es más blando, tengo entendido. Exactamente. Nunca lo he tocado, Andrés sí lo toca. Sí.
Entonces, lo importante acá es reconocer eso. ¿Qué tipo de tecnología usas tú ahora para tener más seguridad en el postoperatorio o en el transoperatorio también? Va a depender del tipo de paciente, si el paciente es un paciente, como digamos, no operado anteriormente o si es una reintervención. Exacto. Para un paciente que no ha sido operado anteriormente y que es un tumor que se puede, que no ha recibido tratamiento anteriormente, porque ya como lo mencionas, el tratamiento endocrinológico puede endurecer algunos tumores. Entonces, hacemos uso del endoscopio. Está el neuronavegador para cuando hay lesiones que se proyectan hacia los laterales, en donde está esta arteria carótida. Entonces nos protege la porción vascular y nos permite saber hacia dónde estamos en la proyección superior hacia el diafragma celar. Entonces nos permite ubicarnos. El neuronavegador, para que me entiendan los que me están escuchando, es como un GPS. Tengo un GPS dentro del quirófano que me permite saber en dónde estoy dentro, o sea, del cerebro del paciente, o sea, del cráneo del paciente, con un instrumento que introduje a través de la nariz. Que además, yo voy a tratar de ponerle acá una imagen de lo que Andrés ve durante la cirugía, ¿sí? Porque eso es un verdadero arte. Está el Doppler transcraneal, que es la sonda que utilizamos cuando tenemos estas proyecciones laterales para saber si estamos cerca o todavía tenemos chance de seguir resecando un poco más. Entonces, este tipo de tecnologías nos permiten hacer resecciones más amplias y seguras para el paciente. Que eso es lo correcto. O sea, poder traer la mayor cantidad de tumor posible cuando esos tumores son grandes, ¿no? Tratar de traernos lo más que podamos. Bueno, ellos. Yo estoy desde afuera viendo cómo están las hormonas, ¿sí? Traerse el tumor y que sea la mayor seguridad posible. Quería decirles justamente eso. Yo les voy a poner acá una imagen para que ustedes puedan ver lo que ve Andreina y una imagen anatómica, para que ustedes se den cuenta que hay que tener una concepción espacial realmente de lo que está viendo, que es de admirar, porque es un tipo de cirugía compleja que tienes que tener una percepción anatómica distinta a los planos en los que los tenemos normalmente los médicos en la cabeza. Entonces, eso hace que sea necesaria toda esta tecnología para ofrecer más seguridad. Y muchas veces, y lo hemos visto últimamente en las consultas, es que hay que reintervenir pacientes, y en estos pacientes que tienes que reintervenir, que muchas veces no los has intervenido tú primariamente, entonces tienen la anatomía, una variante anatómica pues por la cirugía previa, y en estos pacientes priva muchísimo usar tecnología para ubicarnos en esa anatomía que ha variado. Y además la importancia, André, de este manejo multidisciplinario, como lo decíamos previamente, o sea, de que cada uno tenga su espacio oportuno. O sea, como yo siempre he dicho, no saben lo difícil que es para nosotros tener que abordar un paciente que ya fue operado y nunca fue evaluado por el endocrino antes, por ejemplo. Entonces, es como, ajá, ¿qué pasó? ¿Sabes? O sea, uno no siempre tiene que conocer al ex, pero siempre es bueno tener referencia. Claro. Pero siempre es bueno tener referencia. Porque al final nos ayuda a comprender bien cómo estaba funcionando ese tumor o no antes de la cirugía y luego la cirugía. Claro. Porque el diagnóstico es, de verdad, tenemos que integrar múltiples variables. ¿Sí? Así como André nos va a aportar las características del tumor en ese momento, las características de invasión, de imaginológicas, de comportamiento quirúrgico. Nosotros le vamos a ofrecer el análisis bioquímico. El patólogo, que es indispensable en el manejo postoperatorio, nos va a dar la información tan correcta del análisis de la inmunohistoquímica en el caso del adenoma, que le decimos adenoma, que el término es PINET. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. El radiooncólogo cuando es necesario, ¿sí? Exactamente. Que va allí también con nosotros. Y finalmente, en algunos casos, oncólogos clínicos que también se van a sumar para el manejo de inmunoterapia o terapia o quimioterapia en los casos extremadamente raros de tumores de hipófisis que son considerados de comportamiento agresivo o maligno. Eso es súper infrecuente. La mayoría son benignos. Sí, yo en esto sí soy bien meticulosa con mis pacientes con respecto al manejo de la muestra en el postoperatorio. No quiero decir que haya un colega mejor o no
que otro, pero hay colegas en nuestro país y aquí en Caracas, pues que tienen muchísima más experiencia viendo y tienen entrenado el ojo para ver este tipo de patologías. Entonces no es lo mismo llevarlo a cualquier laboratorio a llevarlo a un laboratorio en donde hay un ojo que ve exclusivamente patologías de este tipo. Así es. Entonces, en ese caso sí vamos a ser súper meticulosos con el manejo de la muestra. André, porque ya se nos está acabando el tiempo. Sí, viene una parte que a mí me gusta muchísimo. O sea, preguntas rápidas, respuestas rápidas. La intención es que me dé respuestas cortas de situaciones clínicas a las que estábamos expuestos. ¿Sí? ¿Factores de transcripción o inmunohistoquímica hormonal? Factores de transcripción. Factores de transcripción, estamos de acuerdo. Bien. ¿Cirugía transesfenoidal como OMS 2022? ¿Cirugía transesfenoidal o cirugía transcraneal? Transesfenoidal. Transesfenoidal. Por eso somos equipo. ¿Microprolactinomas centrales o paracentrales? Micro, pequeño, prolactinomas, productores de prolactina. El nombre correcto sería micropinet lactotrofo. Para los catedráticos que nos vayan a escuchar, es lo mismo. Para los pacientes, un tumor pequeño que produce prolactina. ¿Sí? ¿Centrales o paracentrales? ¿Tratamiento quirúrgico o médico? Se va a aprender el podcast en este momento. No, depende. Depende de esas prolactinas que tú mides. Exacto. Y dependiendo del comportamiento bioquímico del paciente. Sí, ahí quizás es un punto súper controversial en este momento. Que lo he aprendido contigo. O sea, porque en otro momento yo diría, no, tratamiento médico y ya. Pero hay unos casos que bioquímicamente sabemos que tienen un comportamiento distinto. Publicidad. Váyanse al episodio 3 de Endohat junto al doctor Daniel Santiago y vean todo lo que explicamos acerca de prolactinas y cómo se diluyen las diferentes isoformas que tienen para no perder tiempo allí. Correcto. Pero ahí, esto es un área de controversia total porque microprolactinomas centrales o paracentrales es tratamiento farmacológico, todo lo que sea microprolactinoma verdaderamente es tratamiento farmacológico, pero la verdad es que hay una evidencia muy concreta sobre cirugías de microprolactinomas centrales y paracentrales porque imita el tratamiento farmacológico a largo plazo. Correcto. O mujeres que, por ejemplo, tienen deseo de fertilidad inminente o que estamos en edades muy cercanas a la perimenopausia. Entonces, oye, alguien que tiene 38 años y tú le dices, mira, tienes un prolactinoma, te va a dar 2 años de tratamiento con cabergolina. Se le va a ir. Se nos va a ir el periodo, biológico. La ventana de fertilidad. Correcto. Entonces, yo sé, aquí era difícil. Pero evidentemente tratamiento farmacológico primera opción, pero hay escenarios donde el neurocirujano también podría resolvernos el caso. Y eso creo que es algo que debemos empezar a hablar más, ¿sí? Y hacer más. ¿Adenomas hipoficiarios o PINET? PINET. PINET, nos gusta más, es más bonito. Entonces, además de un término mucho más correcto, mucho más actualizado, pero para los pacientes quizás el término adenoma es más tranquilizante y eso lo entendemos. O sea, el paciente, ¿tienes un adenoma? Ok, sí, entiendo que es algo bueno, no es cáncer, me siento mal. Tú le dices PINET, que significa tumor neuroendocrino de la glándula hipófisis y ya la palabra tumor asusta. Correcto. ¿Sí? Pero es el término correcto. Tumor en medicina. Semánticamente es la evidencia adecuada. Y la palabra tumor no es cáncer. La palabra tumor es una pelota, un aumento de volumen, ¿sí? O sea, una lesión que ocupa espacio. No es buena ni es mala, así que no se angustien por el nombre. Si lo ven en un informe, porque lo vamos a escribir como PINET, no es malo. Es lo mismo que adenoma, ¿sí? ¿Ejercicio de pesa o cardio? Wow, ejercicio de pesa. Yo sabía que le iba a decir, estamos de acuerdo con ejercicio de pesa también. Muy bien. ¿Wicker Hospital Vargas de Caracas? Oye. Difícil. ¿Pero por qué me haces esto? Difícil decisión. Los dos. Porque, ¿cómo no? Wicker nació en el Hospital Vargas. Estoy de acuerdo. Somos una extensión. ¿Agenda o estuche de skincare? Agenda, obviamente, con stickers. Saludos a la doctora Natacha Vilera. Esto es un saludo para ella que, por cierto, en 2 episodios la vamos a tener acá con nosotros. Chiste interno para los que no conocen mucho de esto. Pero bueno, que vayan a ver los videos de siempre. Exactamente. Ya para cerrar, Andrés, sí, yo quisiera que nos hablaras acerca de la importancia de perderle el miedo a la neurocirugía moderna.
Oye, mira, la importancia de perderle el miedo a la neurocirugía moderna es que estamos teniendo una apertura a tecnologías dentro de nuestro país con profesionales que están y estamos súper capacitados, o sea, porque hablo en plural porque hay una Hay un cantidad grupo de médicos que lo están haciendo muy bien. hay una cantidad de colegas, tanto aquí en Caracas como en el interior del país, que me consta que se han ido a preparar, que hemos puesto todo de nosotros para estar al día y a la vanguardia del mundo en este tópico, ¿no? Y en muchos otros. Entonces, yo creo que no hay por qué tener miedo, sino, digamos que estar claros de que obviamente vamos a tener un riesgo, pero también el riesgo va a ser mayor el no hacer nada. Así es. El miedo es válido, pero el conocimiento es poder. Así que ya con lo que ustedes aprendieron, espero que eso les sirva para vencer el miedo y terminar resolviendo lo que tenemos que hacer, porque la cirugía de hipófisis se evita en la mayoría de los casos. Cuando la hacemos es porque hay una indicación muy formal que beneficia al paciente. Entonces, si su médico le está haciendo una indicación de resección quirúrgica, confía en el plan. Yo creo que lo más importante es concientizar al paciente que aunque no lo vea, el problema está allí. Está ahí. Porque no es como otro tumor, bueno, un tumor en la piel, un lunar así feo y tal, que tú te lo ves, todos los días te lo estás viendo, va creciendo y tal. O una lesión grande, exofítica que tú la ves. No, esto no lo puedes ver, pero bioquímicamente y mecánicamente puede estar haciendo estragos a tus nervios cercanos a la base del cráneo y ahí va a haber problemas cuando tenemos que operar cuando ya una lesión neurológica está instaurada. Sí, yo cuando antes de grabar yo le dije a Andreina, es que el problema va a ser que podamos cortar en el tiempo adecuado, porque nosotros vamos a hablar más de la cuenta. Casi. Pero la verdad es que, André, ya para despedir, tus redes sociales y bueno, dónde te pueden conseguir si quieren acudir a tu consulta. Bueno, yo estoy en las redes sociales como @neurocirujanocaracas, en Instagram y TikTok. Estoy en WeCare, en Las Mercedes, estoy en el Grupo Médico Santa Paula y en el Hospital Vargas de Caracas. Así es, así que gracias Andrés por acompañarnos el día de hoy y además pues a ustedes por acompañarnos en un nuevo episodio de EndoHack. Yo espero que durante esta media hora de conversación transmitiéramos la necesidad de conocer acerca de la glándula maestra y también de reconocer su verdadero valor, de cómo esta glándula es capaz de modificar mucho de nuestros signos y síntomas durante la enfermedad, pero también de mantener nuestra homeostasis hormonal. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Los esperamos en el siguiente episodio de EndoHack el próximo miércoles a las 7 de la noche. No me quiero ir sin invitarlos a que se suscriban al canal, activen las notificaciones y todos los miércoles nos acompañen en EndoHack.